Hay leyendas clásicas que no se sabe dónde ocurrieron, pero hay otras que a día de hoy siguen presentes en algunas localidades y que han marcado su historia. Fenómenos paranormales, superstición. Espectros, personajes terroríficos, son la esencia de estas historias de miedo que siguen atemorizando a sus vecinos. Algunos testigos aseguran escuchar voces y haber visto cosas de las que no podrán olvidarse jamás. No te pierdas las leyendas más terroríficas de cada comunidad autónoma. Andalucía, Parlamento de Andalucía. En Sevilla se da una de esas historias que ocurre cuando un lugar ha sido testigo de muchas muertes. Según numerosos testimonios, el Parlamento de Andalucía, antiguo hospital de las Cinco Llagas, reside el espíritu de Sor Úrsula, una monja del siglo XVII que trabajó como enfermera y falleció a causa de la peste. Cuenta la leyenda que era una mujer huraña, despreciable y malvada y disfrutaba provocando dolor ajeno. Muchos vecinos dicen haberla visto de noche por los pasillos vestida con su hábito y con un manojo de llaves. Aragón, Belchite. A 49 kilómetros al sur de Zaragoza se encuentra el pequeño pueblo de Belchite. Tras los enfrentamientos de la guerra civil, el pueblo fue arrasado y, en lugar de reconstruirlo, se decidió dejar las ruinas como recuerdo de la guerra y construir un nuevo pueblo a los pies del viejo utilizando prisioneros republicanos como mano de obra. Desde entonces, este pueblo se considera maldito y se asocia a la muerte de unas 5.000 personas durante la batalla. Se dice que se escuchan psicofonías de lamentos, disparos y bombardeos. Y no solo ruidos, también se habla de la aparición de sombras en los trozos de balcón que asoman entre los edificios derruidos. Principado de Asturias, Palacio de los Jove Huergo. El Palacio de los Jove Huergo es una robusta casona de casi 4 siglos de antigüedad que mira al mar y que hoy en día alberga el Museo Barjola. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivió en el palacete un marinero que solía viajar demasiado. Su esposa, cansada de guardarle las ausencias, encontró un amante. Pero un día su marido volvió a casa antes de lo previsto, pillando a la pareja con las manos en la masa. Sintiéndose humillado, el marinero les sometió a torturas, les ató con cadenas en la cama y acabó por matarles. Desde entonces, los vecinos de Gijón que pasan por los alrededores afirman oír los lamentos, el crujir de los eslabones y los gritos de auxilio de los amantes. Baleares, Dama Blanca. En Mallorca, concretamente saliendo de Sacabaneta hacia Portol, a la izquierda hay un camino que lleva hacia Son Cauleyes. Cuenta la leyenda que algunas noches se ha visto vagar por el pinar del lugar a una mujer conocida como la Dama Blanca. Además, dicen que es la funesta mensajera, ya que cuando sale de entre los árboles es como una sombra clara y volátil, significa que alguien del pueblo morirá próximamente. Canarias, presa de las niñas. A unas 2 horas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra la presa de las niñas. Según cuentan, allí había una vieja cabaña donde vivía un hombre borracho y su hija Casandra de 14 años. El padre siempre maltrataba a la niña, tanto físicamente como psicológicamente. Pero ese maltrato terminó cuando llegó un chico de las afueras y enamoró a la niña. El padre descubrió lo que pasaba, y una noche de lluvia mató a los dos de una manera espeluznante. A él lo ahorcó aprovechando que lo había dejado inconsciente con una cadena y a ella la violó en la propia presa mientras la ahogaba. Se dice que muchas noches de verano se escuchan la risa de los jóvenes y las noches cercanas a la fecha de esa fatídica noche se escuchan las cadenas con las que el viejo mató al joven. Cantabria, Ogro. Cantabria es escenario de numerosas leyendas y personajes que, desde hace siglos, aterrorizan a los vecinos de la región. El más famoso de ellos es el Ojáncano, el personaje más desagradable y violento de la mitología cántabra. De aspecto horroroso, es alto como un árbol, tiene manos y pies gigantescos y garras mortíferas.
El ojáncano utiliza su onda de piel de lobo para arrojar grandes piedras y su bastón mágico puede transformarse, según la ocasión, en lobo, víbora o cuervo. Además, se dicen que derriba árboles, roba ovejas, rapta a jóvenes pastoras y destruye puentes. Cuando se hace mayor, los otros ojáncanos le matan, le abren el vientre y se reparten sus restos, enterrándolo debajo de un roble. Tras 9 meses, salen del cadáver unos gusanos amarillos enormes que durante años se nutren a través de los pechos de una ojáncana. Castilla-La Mancha esqueletos. Cuenta la leyenda que unos jóvenes se enamoraron y decidieron casarse. El joven era guarda forestal y como querían ser independientes del resto, optaron por llevar una vida aislada. Por ello, acordaron buscar alojamiento y refugio fuera de la población y se aislaron en una zona de pinares en los montes próximos de la Muela de Ribagorza, una zona próxima a Peralejos de las Truchas, donde abundan los pinares y la vegetación de bosque. Tras varios años, el joven comenzó a sentirse indispuesto y, conforme iban transcurriendo los días, sus molestias fueron agravándose. El hombre acudió al pueblo en busca de ayuda para curar su enfermedad y aunque distintos sanadores y curanderos le estuvieron observando, le advirtieron que seguramente debía ser que su mujer le estaba envenenando por algún motivo. Él no se creyó lo que le dijeron, pero los comentarios en el pueblo seguían abundando. Incluso se le dijo que su mujer se había enamorado de un molinero. Pero lo cierto es que el hombre cada vez se encontraba más enfermo y su salud fue empeorando, creyendo que iba a morir. Pensó que, si lo hacía, su mujer se uniría con el molinero, por lo que un día en que su mujer regresaba a casa, la agarró y la mató ahogándola con sus propias manos. Tras esto, se suicidó en los brazos de su mujer. Desde entonces, se dice que entre la zona comprendida entre el Cerro de San Felipe y la Muela de Ribagorza, en las noches de invierno y cuando existe una gran tormenta, se suelen escuchar diversos lamentos de un fantasmas, mitad hombre y mitad mujer. Castilla y León. Ochate Campanario. Ochate es un pueblo abandonado que se encuentra en el condado de Treviño, en la provincia de Burgos, y en el cual solo queda en pie la torre de una antigua iglesia, todo el resto de edificios tienen únicamente parte de sus cimientos. Según las leyendas locales, Ochate sufrió a finales del siglo XIX 3 epidemias seguidas en tan solo 10 años, llevándose la vida de prácticamente todos sus habitantes. Las poblaciones cercanas, en cambio, se libraron de estas epidemias y siempre consideraron que Ochate estaba marcado por la desgracia. Se cuenta que muchos curiosos que se han acercado a este pueblo maldito han dado testimonios de psicofonías que se repiten, como el de la voz de una niña que invita a marcharse o el de una mujer mayor pidiendo cerrar las puertas. Cataluña. Desaparición. En unas montañas asomadas al mar al norte de Reus se encuentra el pueblo abandonado de la Musara. Tarragona. La leyenda más conocida del lugar dice que si pisas una determinada piedra de las numerosas que hay repartidas por el suelo, se abre un portal dimensional que te lleva a un mundo paralelo, de donde los que han podido regresar lo han hecho totalmente desorientados y habiendo perdido la noción del tiempo. En la zona se han denunciado numerosas desapariciones, siendo el caso más famoso el de Enrique Martínez, que salió a recoger setas con 3 amigos el 16 de octubre de 1991 y nunca volvió. El grupo de amigos iba charlando mientras rastreaban la zona hasta que se dieron cuenta que Enrique se había quedado atrás. Al no responder a sus llamadas, deshicieron el camino hasta dar con su cesto con un níscalo en su interior, pero él no estaba por ninguna parte. Su coche seguía aparcado donde lo habían dejado y conocía demasiado bien el lugar como para haberse perdido, por lo que pidieron ayuda. Durante los siguientes días hubo batidas para encontrarle, pero nunca apareció. Comunidad de Madrid. Monjes fantasma. Todo comenzó con el derribo en el siglo XIX del antiguo convento de la Merced, que permitió la construcción de la parada de metro de Tirso de Molina en
Los años 20 del siglo XX. En las obras de construcción se encontraron los restos de los monjes residentes en el monasterio. Los obreros, sin saber muy bien qué hacer con ellos, decidieron soterrarlos bajo los andenes con azulejos. Esa decisión provocó que desde entonces se escuchen los lamentos de los clérigos al caer la medianoche. También se han producido apariciones de monjes encapuchados espectrales suplicando por su alma. Comunidad Valenciana. La leyenda de Sweeney Todd, el barbero diabólico de Londres, tiene una historia hermana en Valencia. La historia del barbero inglés que asesinó a decenas de clientes y que después hacía pasteles de carne con los asesinados, gracias a su compañera panadera, tiene ubicación en Valencia, según un dietario del siglo XIX que asegura que fue un hecho verdadero. Conocido como el barbero diabólico del Carrer dels Manjans, se sabe de su existencia gracias a los datos y anotaciones que se han podido recuperar. Extremadura. Cuenta la leyenda que, en el año 1985, en una casa del pueblo de Arroyo de la Luz empezó a brotar un líquido rojizo de las paredes y del suelo. Los dueños de la casa contactaron a la Guardia Civil y cuando se presentaron un rato más tarde en la casa, el fenómeno había cesado, pero las paredes y el suelo seguían impregnadas de sangre. Este hecho llegó a oídos del alcalde, quien llamó al médico del pueblo. Toda una familia que residía en esa casa se encontraba en estado de shock tras presenciar cómo de las paredes de su casa había brotado sangre a borbotones. Con el tiempo, el asunto se fue zanjando y todas las pruebas han sido borradas, nunca se dieron a conocer los resultados obtenidos tras el recogimiento de muestras de sangre por las fuerzas del Estado. Galicia. La Santa Compaña. La Santa Compaña es una procesión de fantasmas o muertos que a partir de las 12 de la madrugada recorren los caminos solitarios y los cementerios presagiando la muerte. La leyenda que la rodea arranca en el año 1800 y se dice que su aparición está asociada a un presagio de muerte, bien para reclamar el alma de alguien que va a morir en el plazo de un año o para anunciar la muerte de algún conocido del que presencia la procesión. Aunque también aparecen para reprochar a los vivos sus errores o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. La Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva portando una cruz, a quien le siguen varios encapuchados en una perfecta fila que van murmurando cánticos y rezos. Portando una vela, así como una pequeña campanilla, la Santa Compaña empezará la marcha en plena noche, levantando a su paso una densa niebla y viento. La Rioja. Campo Miedo. Un roble fue testigo hace más de un siglo de un hecho espeluznante. Una joven llamada Cayetana se había dirigido hacia San Román de Cameros para coger vino. En el camino de vuelta, una cara conocida le esperaba escondida entre la maleza. Cayetana se sorprendió al ver a Victoriano, pero éste la tranquilizó afirmando que solo quería hablar con ella y la invitó a pasear juntos por aquella apartada dehesa. Sin apenas andar un par de pasos, Cayetana cayó presa de este hombre. Según cuenta la leyenda, la joven bailaba contra su voluntad, trataba de desaparecer, de no oír la música que el hombre le arrancaba de la garganta. Pero Victoriano disfrutaba asestando golpes certeros y letales en el corazón de Cayetana, tiñendo de rojo su vestido y el suelo. El roble presenció aquella trágica escena y desde entonces tiene una X grabada en su tronco, marca el lugar donde la joven Cayetana perdió la vida. Murcia Fantasma. El Castillo de la Concepción es una antigua fortaleza que se encuentra en un cerro sobre la bahía de Cartagena. Según la leyenda, Doña Sol era hija de una familia noble y estaba enamorada de Don Mendo, un hombre inferior en la escala social. Como los matrimonios entre clases distintas no estaban bien vistos, los padres de Doña Sol se opusieron al enlace, por lo que Don Mendo decidió marchar a la guerra para ganarse un ascenso social que favoreciese su matrimonio. Sin embargo, los padres de Sol decidieron no esperar al regreso de Mendo, por lo que casaron a su hija con Don Rodrigo.
Sol llevaba años de infeliz matrimonio cuando se enteró de que Mendo había sobrevivido a la guerra, pero que había caído preso en manos del enemigo. Entonces, decidió interceder para lograr la liberación de Mendo, de lo cual se enteró Rodrigo. Se dice que éste ordenó que emparedasen viva a su mujer. Sol no. Se amedrentó, y cuando estaba siendo asesinada, maldijo a su esposo, que murió de forma fulminante 20 días después. Cuentan que en el castillo se pueden sentir presencias en salas vacías, luces parpadeantes y sonidos no humanos. Navarra Carlomagno. En el silo de Carlomagno, en Roncesvalles, durante una visita guiada, una adolescente lloraba, sin parar, con un pánico incomprensible. Decía una y otra vez que un cortejo de encapuchados estaba rodeando en ese preciso instante el silo en aparente actitud de rezo. Ella sentía que estaban allí mientras los demás no veían nada. El eco de la batalla resuena todavía allí, donde, mientras los peregrinos descansan antes de reemprender el camino, la medianoche asiste a los llantos de Carlomagno y los lamentos de Roldán, seguidos de los gritos victoriosos de los vascones en recuerdo de la batalla que se libró en ese lugar. País Vasco. Brujas de Zugarramurdi. El País Vasco es una región cargada de leyendas sobre brujería, de las que la más famosa tiene poco de magia y mucho de muerte, las brujas de Zugarramurdi, muy conocidas desde que fueron llevadas al cine por Alex de la Iglesia. Uno de los mitos sobre las hechiceras de la zona trata de dos hermanos, uno rico y otro pobre, esclavo del primero, que huyó de casa en busca de mejor fortuna y se quedó dormido bajo un puente, donde escuchó a escondidas a tres brujas. Estas volvían de un aquelarre y se reían porque ocultaban a una enferma el remedio para curarse. El joven fue a por él y fue recompensado por el marido de la mujer, ya recuperada. Cuando su hermano trató de espiar a las brujas para enriquecerse aún más, no tuvo tan buena suerte. Las brujas se aparecieron con un dicho popular, que no somos, que sí somos, 14.000 aquí estamos, detectaron que las estaban escuchando y lo molieron a palos.